Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería y Reparación. En esta oportunidad les voy a explicar a cómo medir los capacitores. Vamos a ver cuáles son los tipos de capacitores que hay en el mercado, cómo medirlos con un capacímetro y con un medidor ESR, y vamos a ver cuáles son sus diferencias. La unidad del capacitor o condensador es el faradio, se representa por la letra F. Tenemos entre los tipos de capacitores no polarizados, que tenemos el de mica, papel, cerámica, poliéster, poliestireno. Entre los polarizados tenemos el electrolítico y el de tantalio. Sus unidades más pequeñas son el nanofaradio y picofaradio. Un microfaradio equivale a 1000 nanofaradios y a 1.000.000 de picofaradios. Un ejemplo es que 2.5 microfaradios equivale a 12.500.000 picofaradios y a 12.500 nanofaradios. Los condensadores de cerámica. Aquí tenemos los condensadores de cerámica. Ellos traen un número. Por ejemplo, este trae 104. Los dos primeros dígitos colocamos el número igual, y el último dígito, el tercero, equivale al número de 0. Pues en este caso, si fuera 104, sería el equivalente a 100.000 picofaradios o 0.1 microfaradios. Aquí tenemos otro ejemplo donde 101 equivale a 100 picofaradios, 681 a 680 picofaradios, 102 1 nanofaradios, 222 2.2 nanofaradios, 103 10 nanofaradios, 303 33 nanofaradios, 473 47 nanofaradios, 104 100 nanofaradios y 334 330 nanofaradios. Los condensadores de poliéster. Los dos primeros dígitos significan el valor de tensión, luego los otros dígitos, en este caso tenemos 4 dígitos. Los dos primeros serían el número inicial, el tercero sería el número de 0, el cuarto la tolerancia. Por ejemplo, en este caso 2A equivale a un capacitor que aguanta hasta 100 voltios. Tenemos para el 1H equivale a 50 voltios, el 2D 200 voltios, 2F 250 voltios, 2G 400 voltios y 2J 630 voltios. Entre las tolerancias tenemos que es la última letra, que sería para la letra B más o menos 0.10 picofaradios, C más o menos 0.25 picofaradios, D más o menos 0.5 picofaradios, E más o menos 0.5%, F más o menos 1%, G más o menos 2%, H más o menos 3%, J más o menos 5%, K más o menos 10%, M más o menos 20%, N más o menos 30% y P para valores positivos más alto del valor que medimos hasta el 100% y negativo 0%. No admite menos valores más abajo del valor que debería ser. La tolerancia de un capacitor lo que significa que, por ejemplo, si este capacitor me dice que es de 100 nanofaradios en su serigrafía y al medirlo con el capacímetro me marca un valor de 150 nanofaradios, yo tengo que buscar el porcentaje dependiendo del tipo de capacitor para ver si corresponde con su valor correcto o si necesita reemplazarlo. La tolerancia de los capacitores de papel es para 10%, los de mica del 2 al 20%, de cerámica de valores positivos del 20% y electrolíticos de valores positivos del 20% y para valores negativos del menos 10%. El condensador de tantalio está en su serigrafía, tiene el valor de la capacitancia, tiene el máximo voltaje de trabajo, nos identifica el pin negativo y el pin positivo con esta serigrafía. De igual forma, aquí tenemos los capacitores electrolíticos que nos indican el pin negativo, tienen esta serigrafía y también nos dicen su valor, que está fabricado de 2200 microfaradios y de 35 voltios. Ahorita vamos a proceder a la medición con el capacímetro. Para usar este instrumento debemos colocar la punta, trae dos puntas, negativa y positiva. Aquí vemos las medidas, las unidades de milifaradio hasta picofaradio. En este caso vamos a hacer la medición de este condensador que nos dice 2200 microfaradios. Para ello colocamos la punta negra en el pin negativo y la punta roja en el pin positivo.
Como podemos ver, el capacitor nos da 2.34 microfaradios, 2340 microfaradios. Lo colocamos en 20 milifaradios, ya que este es un capacitor que tiene bastante capacitancia. El valor de la capacitancia nos da correcto, ya que para el 20%, como este es un condensador electrolítico, para valores positivos, debería ser la suma sería tolerante a los valores, a la suma de 2200 más 440, que es el 20%. O sea que 2330 entra en el rango de los valores correctos de este capacitor. Tendríamos que ahora probarlo con el medidor ESR, ya que ese es un valor que es muy importante, ya que podría tener correcto el valor de capacitancia, pero si tiene un valor incorrecto de ESR, hay que reemplazar este capacitor. Ahora procedemos a medir este capacitor, que si vemos en su serigrafía nos dice que es 104K, resistente hasta 100 voltios. Cuando lo vemos en el capacímetro nos marca 98.4 nanofaradios, o sea que si sacamos su equivalente, que 104 sería 10,40, sería 100 nanofaradios, o sea que nos da un valor correcto en capacitancia. Este capacitor que tenemos aquí nos dice que es 104 y nos marca un valor de 82.4, pero aquí nos dice en la tabla de tolerancia, nos dice que para condensadores cerámicos es tolerante a valores positivos de 20%, o sea que este capacitor está defectuoso, ya que no cumple con los parámetros de tolerancia. Este otro capacitor que vemos aquí nos dice en su serigrafía 2G473K. El 2G significa el voltaje al que este capacitor resiste, y 473K significa 47.000 picofaradios, que es equivalente a 47 nanofaradios. Si lo vemos en el capacímetro, nos ponemos en la escala de 200, nos dice 46.3 nanofaradios, que es un valor correcto para su valor de capacitancia. Si buscamos su valor de tensión, 2G significa 400 voltios, o sea que ese es el valor que resiste en su tolerancia de voltaje, y K significa la tolerancia, o sea que del más o menos 10% de los valores que nos muestra en el capacímetro. Ahora vamos a proceder a medirlo con el medidor ESR, este capacitor que ya medimos con el capacímetro, que es de 2200 microfaradios, 35 voltios. Lo vamos a conectar en el pin 1 y 3. Este medidor no importa la polaridad, ya que él mismo detecta qué polaridad tiene el capacitor. Para ello necesitamos buscar una tabla, la pueden conseguir en internet, de medidas de ESR. Yo conseguí 3, ya que algunos valores no corresponden en otras tablas, entonces comparé 3 para tener un rango más de valores. Esta tabla lo que nos dice es que los valores de los capacitores en voltaje y en faradio. Por ejemplo, este capacitor de 2200 microfaradios nos debería dar para 35 voltios un valor de 0.1 ohmios. Si nos da más arriba o más abajo, así ya sea que este capacitor esté funcionando correctamente, ya se está empezando a dañar y hay que reemplazarlo. Para colocarlo lo colocamos en estos dos pines, como lo dije, en el 1 y el 3. Luego de colocarlo pulsamos este botón, él prende, nos dice el valor de la batería y luego nos arroja el valor de ESR y el valor de capacitancia. Vemos que nos dice que tiene una pérdida de voltaje del 0.9%, nos dice que tiene un valor de 0.11, o sea que ya no entra en el valor de 0.1, como les dije, para 35 voltios. O sea que ya está teniendo pérdida de voltaje y hay que reemplazarlo. A pesar de que el capacitor se ve correctamente y vimos que en el otro capacímetro nos dio un valor correcto de capacitancia. El tester hace la medida y se apaga rápidamente para ahorrar energía de la batería. Entonces vamos a proceder a realizar la medición de otro capacitor. Ahora procedemos a la medición de este capacitor de 1000 microfaradios y 16 voltios. Luego de haberlo colocado en el pin 1 y 3, procedemos a prender el tester
Vemos que nos da un valor de ESR de 0.15 y un valor de capacitancia de 959.2 microfaradios. Dice que tiene una pérdida de voltaje de 1.4%. Vamos a buscar el ESR para 1000 microfaradios y 16 voltios. Para 1000 microfaradios y 16 voltios nos da un valor de 0.15 ohmios, o sea que este capacitor todavía se encuentra correctamente, y también nos da un valor correcto de capacitancia. Una ventaja que tienen los medidores ESR es que lo podemos medir estando en la propia placa, y los medidores de capacitancia debemos desconectar, desoldar el capacitor y medirlo afuera de la tarjeta, ya que si lo medimos con el capacímetro dentro de la tarjeta del capacitor nos va a arrojar unos valores incorrectos. Al menos el medidor ESR nos da el mismo valor. Esa es una de las ventajas que tiene este medidor con el capacímetro. Cabe destacar que este tester nos sirve para medir capacitores en placa, ya que él detecta otros componentes como diodos, transistores, resistencias, o sea que este tester está construido para medir otros tipos de componentes, y si lo colocamos en la placa va a detectar los otros componentes y nos vamos a medir el componente que deseamos. Entonces, bueno, esto era todo el video que les quería traer. Si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios, suscríbete, regálame un like y nos vemos hasta otro video. Vamos, hasta la próxima, chao.